Vamos a orar. Que sea Dios usando a nuestro hermano Julio César Clavijo en este momento, en esta hora. Vamos a entrar en la meditación de la palabra. Que sea Dios haciendo lo que Él quiera a través de su palabra y de su hombre, de su siervo. Amén. Bendito Rey de la gloria, Rey maravilloso, porque tuya la sabiduría y el entendimiento, Señor. Te rogamos ahora que por favor abra nuestras mentes, nuestros corazones, y nos permita disponernos, Señor, para aprender de esas enseñanzas tan maravillosas. Queremos conocerte mejor, porque sabemos, Señor, que si te conocemos, que si te vivimos, te amaremos aún mejor. Gracias, Rey de la gloria. Usa a tu siervo, Rey de los cielos. Úsalo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Rey de la gloria. Gracias, Rey maravilloso. Hermano Julio César. El Señor Jesús les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por la hermosa oportunidad que nos da en esta noche de congregarnos para adorar el nombre de Dios. Amén. Para adorar el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Estamos nosotros felices, y yo estoy muy feliz de estar con ustedes, hermanos, compartiendo de la palabra del Señor. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de aprender de su palabra. Gracias a Dios por esta hermosa iglesia que está dispuesta a aprender cada día más de Dios. Amén. Es hermoso cuando una iglesia desea aprender de Dios. Cuando una iglesia pone todo el empeño para aprender más y más de la palabra de Dios, para conocer mejor a su Señor, para enamorarse más de Dios. Amén. Voy a invitarles, hermanos, abramos la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo número 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en esa porción de la Escritura. Hemos visto unas enseñanzas preciosas acerca de que Dios es uno. Amén. De que Dios es uno, de que la Escritura habla claramente de que Dios es uno, de que si nosotros vemos en la Escritura no podemos sino encontrar que Él es el único Dios. Amén. Y ayer estábamos hablando acerca del misterio de la voluntad de Dios. Amén. El misterio de la voluntad de Dios. El misterio de la voluntad de Dios es el que le da sentido a toda la creación, el que le da sentido a la existencia del hombre, el que le da sentido a la existencia del universo y el que le da sentido a la existencia de esta preciosa iglesia. Amén. Hoy vamos a continuar hablando acerca del misterio de la voluntad de Dios, pero vamos a ver el cumplimiento de cosas que todavía faltan por cumplirse. También vamos a ver algo más acerca de cómo la Biblia habla del misterio de la voluntad de Dios, y vamos a ver hasta dónde es que llega el misterio de la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Amén. Pero vamos a leer aquí en la carta de los Hebreos capítulo 1, vamos a leer de manera alternada estos 4 versículos. Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Demos gloria a Dios y podemos tomar asiento. Gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor. Vamos entonces a hablar en esta noche acerca del tema número 3 que tenemos planificado, que es el cumplimiento del misterio de la voluntad de Dios. Como ya hemos visto el tema de que la Biblia enseña que solo hay un Dios, vimos también ayer el misterio de la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver el cumplimiento del misterio de la voluntad de Dios. Amén. Para el día de mañana, en la primera dominical, tenemos el tema de el lenguaje alegórico y el lenguaje explícito. Ese es un tema
muy precioso. Invito a todos los hermanos para que no se lo vayan a perder, porque vamos a analizar mañana por qué alguna gente no entiende el misterio de la voluntad de Dios, por qué no entiende la doctrina del único Dios. Amén. Y luego, después, en el culto segundo mañana, en la segunda dominical, vamos a ver el tema Jesús, Dios en la carne. Y esta noche vamos a hablar el cumplimiento del misterio de la voluntad de Dios. Amén. Vimos ayer que el misterio de la voluntad de Dios es un misterio el cual Dios se había propuesto en sí mismo, no en otro, sino en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Amén. Y reflexionamos sobre eso y nos gozamos en la presencia del Señor. Ese misterio de la voluntad de Dios, dijimos, es el misterio de Cristo, y es el misterio que Dios mantuvo oculto desde la eternidad, así como en el tiempo del Antiguo Testamento, pero que se dio a conocer en el tiempo del Nuevo Pacto. Amén. En el tiempo del Nuevo Pacto se dio a conocer el misterio de la voluntad de Dios. Ese misterio de la voluntad de Dios, según la Escritura, se habla de él de muchas formas. Amén. No solamente se dice de él el misterio de la voluntad de Dios, sino que también se habla, por ejemplo, de él como el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Vemos, por ejemplo, en Colosenses capítulo número 1, versículo 25 al 28, dice el apóstol Pablo, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, y dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Es un misterio que había estado escondido en todo el tiempo del Antiguo Testamento. También estuvo escondido en la eternidad, pero ha sido dado a conocer ahora a nosotros en el Nuevo Pacto. Amén. Y conocemos que ese misterio que estuvo escondido desde los siglos y edades es el misterio de Dios en Cristo. Amén. El misterio de Dios en Cristo. También lo llama la Escritura el misterio de Cristo. Amén. Dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual estoy preso. Amén. Si había algún misterio en Dios, ese misterio era Cristo Jesús. Amén. Ese misterio es el evangelio eterno. Amén. De manera que cuando nosotros hablamos del misterio en la palabra de Dios, sí podemos hablar del misterio. Ese es el misterio de la voluntad de Dios. Amén. Es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Es el misterio de Cristo. Pero ese misterio, dice, ahora ha sido dado a conocer a su iglesia. Es decir, la iglesia conoce el misterio de Dios. Amén. Y la iglesia predica el misterio de Dios para que la gente lo comprenda. ¿Por qué es un misterio? Porque el mundo no lo conoce, pero la iglesia lo conoce. Amén. La iglesia sabe cuál es ese misterio de Dios en Cristo. Dice también la Escritura, otra vez lo menciona como el misterio de Dios, es decir, Cristo. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3, en la Biblia de las Américas, voy a leer en esta versión porque aquí en la Biblia de las Américas aparece un poco mejor que lo que lo encontramos en nuestra versión Reina Valera, y dice así, dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Mire, esa escritura ahí tan hermosa, dice, una plena seguridad de comprensión. Amén. Cuando usted comprende el misterio de Dios, usted tiene una plena seguridad. Amén. Dice, una plena seguridad de comprensión, y alcancen todas las riquezas. Es decir, este misterio enriquece. Amén. Este misterio trae riqueza de conocimiento en la mente de los hombres que aman a Dios. Dice, resultando un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Amén. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Amén. Vea, todo lo que los filósofos se han esforzado para saber cuál es el conocimiento pleno. Amén. Se han esforzado los filósofos, pero nosotros lo tenemos. Amén.
nosotros cuando comprendemos el misterio de Dios en Cristo, el misterio de Dios, es decir, Cristo, amén, nosotros alcanzamos todas las riquezas de la sabiduría y el conocimiento. Es decir, ¿cuál es el conocimiento mayor que el hombre puede llegar a poseer? Es el misterio de Dios en Cristo. Mire, muchas universidades están ofreciendo conocimiento, eso está bien, estudiar está bien, prepararse está bien, capacitarse está bien, pero ningún conocimiento que reciba el hombre es más grande y más hermoso que el conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Amén. El misterio de Dios, es decir, Cristo. En nuestra versión Reina Valera dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, dice. También cuando nosotros lo entendemos bien, pues sabemos que el misterio de Dios es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pero sabemos que eso no quiere decir que Dios el Padre sea uno y que Cristo sea otro. Ya hemos visto que el misterio de Dios es que Dios mismo, amén, Él planificó venir a salvar. Él mismo planificó venir manifestado en carne. Amén. Entonces el misterio de Dios y de Cristo es el misterio de Dios, es decir, Cristo. Amén. Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Si algo vale la pena que nosotros estudiemos, y si algo vale la pena que nosotros entendamos, es el misterio de Dios en Cristo. Amén. Porque a partir del misterio de Dios en Cristo podemos nosotros entender todo el resto de la palabra del Señor. Amén. Por eso esta doctrina fundamental, esta doctrina que es el eje de nuestra fe, nos lleva a nosotros a amar y comprender el Evangelio del Señor. También habla la Biblia de esta manera también acerca de ese misterio. Dice que es el misterio, en este misterio se enseña que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cuerpo de Cristo, amén, en el cuerpo de Cristo está toda la plenitud de Dios. Amén. Todo lo que Dios es está en Cristo Jesús. Todo lo que Dios quiso a nosotros revelarnos o darnos a conocer de Él está en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice Colosenses capítulo 2 versículo del 8 al 10, dice: mirad que nadie os engañe. Amén. Cuidado, hermanos, que los engañen. Cuidado, porque hay gente que se ha dejado engañar y están engañando también. Amén. Con sus filosofías, con sus huecas sutilezas. Y dice la Escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Por eso dice la Escritura: mire, no se vayan a dejar engañar. Amén. Cuidado que no los vayan a sacar de la fe. Amén. No se dejen engañar, porque nosotros en Cristo Jesús estamos completos. Miren, hermanos, cuando uno se da cuenta que uno tiene al Dios todopoderoso, amén, el todopoderoso, el que tiene todo el poder, usted no necesita otro que tenga más poder, porque si Cristo tiene todo el poder. Amén. Y si Él tiene todo el poder, pues yo que me voy a conformar con uno que tenga menos. Amén. O porque voy a buscar a otro que tenga algo de poder si Él ya tiene todo el poder. Amén. Y Cristo Jesús es el omnisciente. Amén. El que todo lo sabe. Amén. Y si Él todo lo sabe, pues entonces yo ¿por qué lo voy a dejar a Él, que todo lo sabe, por ir a buscar a alguien que sabe un poquito menos? Amén. Si Él todo lo sabe. Amén. Él es todopoderoso, Él todo lo sabe. Y Él es el único eterno. Amén. Por eso nosotros podemos confiar en nuestro Señor. Estamos completos en Él. Amén. Si usted tiene a Cristo, usted no necesita a nadie más. Amén. Usted no necesita ningún otro Dios. Si usted tiene a Cristo Jesús, usted no necesita ningún otro Dios. Amén. Estamos completos en Él porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. También lo llama la Escritura el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Dice, e indiscutiblemente, amén, indiscutiblemente, mire, esto no se discute.
¿Sí? Bueno, hay gente que lo pone en discusión al fin y al cabo, pero porque no conocen el misterio de Dios. Amén. Pero la iglesia que es de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia no discute el misterio de la piedad, lo acepta. Amén, por unanimidad. Lo acepta por unanimidad. Dice, indiscutiblemente grande, grande. Amén. No es una cosa pequeña, es una cosa grande. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué significa piedad? Piedad significa amor, misericordia. Amén. Amor, misericordia, compasión. Amén. Grande es el misterio del amor de Dios. Amén. Grande es el misterio de su misericordia, de su compasión para con el hombre. Amén. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. ¿Usted le da alabanza al Señor? Gloria al Señor Jesús, aleluya. Quiero detenerme aquí un momento, y es que este texto de la escritura de 1 Timoteo 3:16, este texto hay gente que lo controvierte, y vamos a ver cuál es la controversia que están haciendo sobre el texto y cómo nosotros podemos responder a esos argumentos que se han levantado contra este texto de la escritura. Nuestra fe no depende de este texto solamente. Amén. Ya hemos visto montones de textos a lo largo de esta enseñanza de la unicidad de Dios. Hemos visto montones de textos bíblicos y vemos que toda la escritura respalda que solamente hay un Dios que se ha mostrado y que se ha manifestado en carne. Amén. Pero resulta que cuando uno mira versiones como la Nueva Versión Internacional, o como la Biblia de las Américas, o como la versión Dios habla hoy, o otra cantidad de versiones de la Biblia, nos encontramos que se dice o se lee algo así como esto. Voy a leer como se dice en la Nueva Versión Internacional para que ustedes entiendan de lo que vamos a hablar. Dice, en la Nueva Versión Internacional, el mismo texto de 1 Timoteo 3:16, dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Y dice, Él se manifestó como hombre. Amén. Dice, Él se manifestó como hombre. Ahí no dice Dios fue manifestado en carne, no se dice Dios. Amén. Sino que dice Él. Algunos estudiosos de la escritura han concluido que la mejor forma de presentar este texto no es diciendo Dios, sino diciendo Él. Él se ha manifestado. Estamos hablando de una forma de traducción literal, ¿sí? Y conforme a los manuscritos que pueden ser más confiables para sustentar lo que dice este texto de la escritura. Amén. Pero una cosa es que uno diga, bueno, está bien, vamos a aceptar que se tiene que entender como Él se manifestó en carne. Pero el problema es, o Él se manifestó como hombre. Pero el problema es que algunas personas llegan más lejos que eso. Y dicen, como la traducción académica más respetable sobre el texto es que Él se manifestó en carne, entonces usted no puede concluir que Dios se manifestó en carne a partir de ese texto. Pero ¿será que eso tiene razón, ese argumento? Nos vamos a dar cuenta que ese argumento no tiene razón. Amén. Nos vamos a dar cuenta y vamos a prestar atención. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de esto? Vean, Él es un pronombre. Amén. Él es un pronombre personal. ¿Sí? ¿Cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, ¿cierto? Él es un pronombre personal. Es un pronombre personal que se está refiriendo ¿a quién? A un sujeto, ¿cierto? El sujeto, ¿dónde está? Tiene que estar en el contexto, ¿sí? Y entonces, si nosotros vamos al contexto, pues tenemos que irnos a los versículos inmediatamente atrás o inmediatamente adelante. Pero como aquí se estaba hablando de Él, uno supone que se dijo antes. Amén. Y vamos a mirar el versículo 15 entonces a ver qué es lo que dice. Dice, para que si tardo, dice el apóstol, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dice, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es el sujeto del que se está hablando ahí? Del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, o sea,
el Dios viviente, fue manifestado en carne. Amén. Alguien diría, bueno, usted está como abusando de pronto de esa interpretación que está haciendo. Pero vamos a mostrar que en la Escritura se encuentran muchos ejemplos similares, que este no es el único. Y vamos a mirar, por ejemplo, hay muchos textos. Vea, tenemos 2 de Corintios 1 del 9 al 10, 1 de Timoteo 2 del 3 al 4. Bueno, hay varios textos, pero solamente vamos a ver dos para que podamos entender. Amén. Vea, por ejemplo, 2 de Corintios 1 del 9 al 10. Si usted leyera desde el versículo 10, dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Yo le podría preguntar a ustedes, ¿quién es el que nos libró y quién es el que nos libra y quién es el que esperamos que aún nos librará de la muerte? Dios, ¿cierto? Pero yo le diría, pero es que el texto 10 no dice eso. Usted no puede asegurar que Dios es el que nos va a librar de la muerte, porque es que el texto 10 no dice eso. Entonces usted puede responder, un momentico, miremos el versículo 9 a ver qué dice. Y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual, amén, o sea, Dios, amén, que nos libra, y nos libró y nos libra, y quien esperamos que nos librará aún más allá de la muerte. Amén. Mire este otro texto de la Escritura también. 1 de Timoteo 2:4 dice, si usted tiene ahí su Biblia, 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? ¿Quién? Dios, ¿cierto? Pero otra vez uno le diría, pero es que en el texto 4 no dice Dios, dice es el cual. ¿Sí? Pero si vamos al texto 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, amén, es decir, Dios nuestro Salvador no quiere que ninguno de los hombres, quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que ninguno se pierda, antes quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Es decir, que el texto de 1 de Timoteo 3:16, bien sea en la forma en la que dice Dios, o bien sea en la forma en la que dice Él o el cual, que se refiere al Dios viviente, amén, siempre está diciendo es que el Dios viviente se manifestó en carne, se hizo hombre, amén. Y nosotros lo entendemos bien porque tenemos el conocimiento del Señor. Pero hay gente buscando tropiezos, amén. La Escritura que debería ser de bendición para la vida de ellos, se les convierte en tropiezo. No porque la Escritura quiera ser un tropiezo para ellos, sino porque ellos no la quieren entender. Amén. Y cuando van a la Escritura no quieren entender la Escritura, sino más bien estar buscando darle cabida a los pensamientos y a las huecas sutilezas y a los rudimentos del mundo en los cuales ellos han creído. Amén. Pero la Escritura dice, mirad que nadie os engañe. Amén. Y entendemos que nuestro Dios fue manifestado en carne. También en la Escritura se habla de este misterio como el misterio del Padre y del Hijo. El misterio del Padre y del Hijo. Isaías 9:6 dice, ya lo habíamos visto también ayer, pero este texto nos habla del Hijo que nos ha sido dado. Y nos habla de que ese Hijo es el Padre eterno. Nos habla de un niño, pero también nos habla del Dios fuerte. Un niño que es el Dios fuerte. Un hijo que es el Padre eterno, nos dice la Escritura. Amén. Porque las expresiones niño e hijo hablan acerca de su humanidad. Pero las expresiones Dios fuerte y Padre eterno hablan acerca de su divinidad. Es decir, Jesús es Dios en la carne, lo que nos está diciendo la Escritura. Amén. Para que nosotros no tengamos ninguna confusión. También nos dice la Escritura que este es el misterio de Dios hablando por medio del Hijo. Ya lo leímos cuando empezamos. Dice, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, es decir, en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento. En el tiempo del Antiguo Testamento Dios no se quedó sin testimonio. Dios dio testimonio. Amén. Y habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas. Los profetas anunciaron, los profetas les dijeron todo el propósito de Dios. Amén.
Los profetas dijeron todo el propósito de Dios y vimos cómo ellos anunciaban al Cristo, al Mesías, cómo ellos fueron trayendo entendimiento para la revelación del misterio de la voluntad de Dios, pero aún ellos supieron que no era para ellos, no era para el tiempo de ellos que se iba a cumplir ese misterio de la voluntad de Dios, sino que era para nosotros, para los del nuevo pacto. Amén. Que nosotros íbamos a recibir la revelación de Dios en Cristo. Y entonces dice, en otro tiempo los profetas hablaron a los padres, pero en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Amén. Hay gente que dice, no, es que el Hijo existía antes de la encarnación. No, no puede ser, porque la misma escritura nos dice, la misma escritura nos dice, es en estos postreros días que nos ha hablado por el Hijo. No antes, sino en estos postreros días. ¿A partir de cuándo? A partir del momento de la encarnación, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de todo, al Hijo, a su manifestación en carne, al hombre Cristo Jesús, constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí parece que estuviéramos leyendo allá en Efesios, ¿cierto? Donde dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Y entonces nosotros vemos aquí que dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces vemos aquí que la escritura nos está diciendo claramente que Dios nos está hablando en estos postreros días por el Hijo, porque el Hijo es la manifestación de Dios en carne. Amén. Ahora, dice la escritura que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. Si Él es la imagen de Dios, es porque Él es Dios mismo mostrándose o dándose a conocer en la carne. Amén. Porque Él no puede ser la imagen de otro diferente a Dios. Él es la imagen de Dios mismo. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cierto? Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen misma de la sustancia invisible de Dios. Y dice la escritura que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no por medio de otro, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero en este momento hacer un paréntesis para hablar acerca de la diestra de Dios. Yo sé que la iglesia es entendida en el tema y hay muchos hermanos tendrán buen conocimiento del tema, pero vamos a explicar acerca de la diestra de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Será que es que Dios tiene un lado derecho? ¿Será que Dios tiene una mano derecha? ¿Un lado derecho? ¿Será que Dios está limitado por una diestra física? ¿Eso es lo que quiere decir el texto? No, eso no es lo que quiere decir. Vamos a mirar, vea. Cuando vamos a la diestra de Dios, tenemos que analizar nosotros que la diestra de Dios es un concepto hebreo. Amén. Yo les decía que nosotros no podemos cometer el error de querer interpretar la palabra del Señor sin entender lo que la Biblia habla o como la Biblia usa la terminología. Amén. Pero la diestra de Dios es un concepto hebreo. El idioma hebreo es un idioma, sobre todo el idioma hebreo antiguo, es un idioma muy ilustrativo. Es un idioma muy ilustrativo. Entonces, ellos, por ejemplo, se daban cuenta que los seres humanos, la mayoría de los seres humanos, son diestros, ¿sí? Hacen las cosas con la mano derecha. Entonces, la mano derecha es la posibilidad de poder hacer las cosas, ¿sí? Cuando alguien quiere hacer algo, entonces la mano derecha es la que casi que le permite hacer las cosas, porque la mayoría de la gente es diestra, ¿sí? Entonces, por causa de que el hombre con su mano derecha puede hacer las cosas, ellos tomaron esa ilustración y comenzaron a hablar de la diestra como poder, como el poder hacer, ¿sí? Por ejemplo, entonces en el libro del Éxodo, capítulo número 15, versículo 6, nos damos cuenta que diestra está relacionada con poder. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto,
y cruzaron el mar Rojo, y el ejército del faraón fue deshecho en el mar, y el pueblo de Dios fue liberado, ellos se regocijaron en gran manera, y cantaron canciones, y cantaron el cántico, y dijeron: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Amén. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Si nosotros tomáramos esta porción de la escritura de manera literal y no entendiéramos lo que significa diestra, estaríamos en graves aprietos. Porque entonces creeríamos que solamente Dios venció al ejército egipcio con una mano derecha, pero que la mano izquierda de él no hizo nada. Ahora, Dios no tiene ni mano derecha ni mano izquierda. Dios no tiene un cuerpo físico, Él es espíritu. Amén. Solo que la escritura usa un lenguaje antropomórfico para que nosotros podamos entender a Dios, o para que nosotros podamos tener como una idea de lo que Él es. Pero Dios es espíritu. Entonces esto no quiere decir que Dios solamente derrotó a los egipcios con una mano derecha. Al contrario, lo que sabemos fue que el poder de Dios fue el que derrotó al enemigo. Sabemos que las aguas del Mar Rojo se cerraron cuando el ejército del faraón estaba pasando por el medio del mar. Ahora mire lo que dice también el Salmo 118, 15 al 16. Dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Amén. ¿Significa esto que Dios solamente hace con una mano derecha y con una mano izquierda no hace valentías? Nunca significa eso. Si uno tomara la diestra de Dios como la diestra que tiene el ser humano, o una mano derecha, estaría en graves problemas con la idea que la Biblia nos transmite acerca de Dios, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Pero si nosotros entendemos que la diestra se usó en comparación con el poder, porque el ser humano hace la mayor cantidad de cosas con su mano derecha, y la mano derecha es la que le da la posibilidad de poder hacer las cosas, entonces nos damos cuenta lo que significa verdaderamente la escritura cuando habla acerca de la diestra de Dios. Miren este otro texto, Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Sí, lo que quiere decir la escritura es con el poder de mi justicia. Amén. Pero tenemos que entender lo que significa la diestra de Dios. Ahora dice en Hebreos también, ya nos hemos dado cuenta, que dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiere decir aquí que él se sentó en el poder del trono de Dios. ¿Por qué se pudo sentar en el poder del trono de Dios? Porque Él es Dios. Amén. Porque nadie más se puede sentar en el trono de Dios, sino solo Dios. Amén. Pero Él venció en su manifestación en carne y ascendió a los cielos glorioso y se sentó en el trono de Dios. Amén. Porque Él es Dios todopoderoso que se manifestó en carne. Y dice el Salmo 80:17 también, dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Quiere decir esto que Jesús es el varón de la diestra de Dios. Es decir, por medio de Jesús, por medio de la manifestación de Dios en carne, Dios pudo hacer lo que Él quería a favor de la humanidad, que era traer salvación a todos nosotros. Amén. Por eso Él es el varón de la diestra, porque a través de la manifestación de Dios en carne, a través del hombre Cristo Jesús, Dios pudo, amén, traer salvación a la humanidad en abundancia. Amén. Traer grande salvación. Ahora, también entendemos el misterio de la voluntad de Dios como el misterio de Dios el Padre participando de carne y de sangre. Dice la escritura así, vea, dice: mas del Hijo dice, Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién es el Hijo? Es Dios. Amén. La escritura no dice que el Hijo es una segunda persona divina. La escritura no dice que el Hijo es un Dios menor a Dios. La escritura no dice nada de eso con respecto al Hijo. Dice, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, porque el Hijo es Dios y nadie más diferente. Dios manifestado en la carne. Amén. Por eso se dice
cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y dice en Hebreos 2:14, ahí a continuación del 1:8, un poquito más adelante dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, amén, así que por cuanto los hijos, los seres humanos, nosotros, las criaturas, participamos de carne y sangre, dice, Él también participó de lo mismo, amén. Y se hace el contraste entre el Padre y los hijos. Los hijos participamos de carne y sangre, entonces Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, amén. Porque a través de la obra de Cristo Jesús se pudo destruir todo el imperio de la muerte, amén. Cuando la muerte quiso retener a Cristo Jesús, no lo pudo retener, porque la muerte de Cristo Jesús era, si podemos decirlo de alguna manera, era una muerte ilegal por cuanto Él no había pecado. Y solamente aquel que ha pecado merece la muerte. Pero Cristo Jesús no pecó. Por lo tanto, entonces no lo pudo retener la muerte. Él venció la muerte. Amén. Él ha vencido la muerte a causa de que Él es Dios manifestado en carne, viviendo una vida pura y santa, para que nosotros la tomemos por ejemplo. Entonces llegamos aquí a algo que quiero que prestemos muy buena atención, porque este asunto de no entender que el Hijo es Dios manifestado en carne ha traído muchos problemas a la gente del mundo religioso. Pero quiero mostrarles que antes y después de la encarnación, Dios sigue siendo uno. Dios sigue siendo uno. Habíamos visto nosotros el día de ayer que en la eternidad había o hay un solo Dios, que luego en el tiempo del Antiguo Testamento se anunció y se mostró que solamente hay un Dios. Luego vimos que en la encarnación también se muestra que hay un solo Dios, porque es Dios mismo quien se manifestó en la carne, amén. Después de la encarnación tiene que seguir habiendo un solo Dios, porque dice la Escritura: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, amén. Es decir, después de la encarnación sigue habiendo un solo Dios, y por toda la eternidad hacia adelante sigue habiendo un solo Dios, amén. Entonces vea, antes de la encarnación, antes de que Dios se hubiera manifestado en carne, el pueblo conoció a Dios como Yahvé o como Jehová. Y ellos dijeron: Yahvé, Jehová, es el único que tiene el modo divino de existencia. Es el único que tiene una mente y una conciencia divinas. Es el único que funciona exclusivamente como Dios, porque solamente hay un Dios. Pero luego, cuando ocurre la encarnación, Dios tomó la naturaleza humana. Dios tomó la naturaleza humana. Dios se manifestó en carne. Dios comenzó a existir en un nuevo modo de existencia humano. Pero esto no quiere decir que Él dejó su modo de existencia divino, amén. Esto no quiere decir, mejor dicho, que Él dejó de ser Dios. O sea, la encarnación es el momento en que Dios, sin dejar de ser Dios, también se manifestó como hombre, amén. Porque a veces se crea una mala concepción y se cree que lo que nosotros enseñamos es que Dios se transmutó en un hombre, que Dios dejó de ser Dios para convertirse solamente en un hombre, que después de la encarnación solamente creemos que Dios fue un hombre, y resulta que eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que en la encarnación Dios, sin dejar de ser Dios, también se manifestó como hombre. Es decir, Él se manifestó simultáneamente, a la vez, como Padre y como Hijo, como Espíritu y como carne, como Dios y como hombre a la vez, simultáneamente, en el mismo momento. Cuando cantamos nosotros ese coro que dice: dejaste el trono, nosotros a veces creemos que de verdad el trono se quedó sin Dios. Pero a partir de la encarnación, Dios siguió siendo Dios y reinando en el universo y sosteniéndolo, sustentándolo. Pero ahora Él se mostraba y se manifestaba en carne, amén. Es que nosotros a veces tenemos el problema de que pensamos que Dios es como nosotros.
Y Dios es totalmente distinto a nosotros. Mire, nosotros solamente podemos estar en el lugar donde estamos, ¿sí? Yo estoy aquí y no puedo estar allá. Pero Dios puede estar aquí y puede estar allá. Amén. Y puede estar obrando en este mismo momento en otros lugares del mundo y bendiciendo a los hermanos y a los creyentes en este mismo momento, porque Dios puede estar en todo lugar, pero nosotros no. Amén. Dios podía estar en su naturaleza divina como Dios, pero también como hombre a la vez, porque Él es Dios majestuoso, más grande que nosotros. Amén. Entonces, a partir del momento de la encarnación, Dios sigue existiendo en su modo divino, sigue teniendo una mente y una conciencia divina, sigue funcionando exclusivamente como Dios. Y a esa manifestación o a esa forma de proceder o a esa función que tiene Dios se le conoce a partir de la encarnación como el Padre. Amén. Pero simultáneamente también se manifiesta como Hijo. ¿Y qué es el Hijo? Es el modo humano de existencia de Dios, con una mente y con una conciencia humana y funcionando exclusivamente como hombre. Pero aún así Él se manifestó simultáneamente como Padre y como Hijo. A veces nosotros creemos que solamente Dios ha sido Padre en la creación. Decimos Padre en la creación, Hijo en la redención, Espíritu Santo en la regeneración. Pero resulta que Dios no solamente es Padre en la creación. Dios ahora mismo es nuestro Padre y actúa como nuestro Padre. El problema que tenemos o que tiene la gente es no entender por qué la Biblia se refiere a Dios como Padre. Y cuando la Biblia se refiere a Dios como Padre, lo que nos está diciendo es que Dios es el originador de todo. Amén. Por eso Él es el Padre de toda la creación. Por causa de que Él la creó y la hizo, Él es el Padre. Pero también es el Padre a causa de que Él cuida a toda la humanidad, de que Él sustenta al hombre, de que le da al hombre el pan cotidiano. Por eso la oración nuestra es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos, danos hoy nuestro pan de cada día. Amén. Porque reconocemos que Él todavía es nuestro Padre y actúa como nuestro Padre y será nuestro Padre por toda la eternidad. Amén. Pero como hijo, solamente podemos hablar de Él en su manifestación en carne. Amén. Por eso nosotros no podemos llegar en esa confusión que se habla del Hijo eterno. Hijo eterno no hay, lo que hay es Padre eterno. Y la Escritura dice, nunca la Escritura dice que Jesús es el Hijo eterno. Lo que dice la Escritura es que Jesús es el Padre eterno. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Entonces, simultáneamente a partir de la encarnación, Dios pudo obrar en dos funciones distintas pero complementarias. Él es a la vez el Padre y Él es a la vez el Hijo. Amén. Alguna gente dice, eso suena como raro y eso es como una invención de ustedes. Pero mire que alguna gente que dice eso es capaz de creer que Jesucristo es el sacerdote, pero que también es el Cordero. Y son dos oficios totalmente diferentes, pero en Cristo Jesús son complementarios. Él puede actuar como el sacerdote y Él mismo es la ofrenda. Amén. Entonces nosotros entendemos también que Él puede ser el Hijo, pero a la misma vez también Él es el Padre. Amén. Por eso cuando nosotros vemos en la Escritura que se habla del Hijo, que se habla del Padre, que se habla del Hijo y que se habla del Padre, uno no se puede llegar a confundir por eso. Porque cuando nosotros entendemos la Escritura tenemos que verla es a partir del misterio de la voluntad de Dios. El problema de mucha gente radica en que cuando van a ver los textos de la Escritura donde se habla acerca del Padre y acerca del Hijo, no lo ven bajo el misterio de la voluntad de Dios, sino bajo las enseñanzas de los hombres. Pero cuando usted ve todo conforme al misterio de la voluntad de Dios, usted está guardado para comprender la Escritura. Amén. Entonces vamos a ver que, bueno, hemos dicho que entonces Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Dios, sin dejar de ser Dios, se ha manifestado en carne. Amén. Y eso es lo que dice, esto ya lo vimos, el título dijo, nunca se usa parte de la manifestación de Dios en carne, porque la Escritura dice en Lucas 1:35, el santo ser que nacerá, será. Mire, todo en tiempo futuro. El santo ser que nacerá, tiempo futuro, será llamado, tiempo futuro, Hijo de Dios.
Es decir, cuando naciera el niño, ese niño iba a ser llamado hijo de Dios. Pero no es que hubiera un hijo por ahí, porque si no entonces la escritura hubiera dicho el santo ser que habita en los cielos al lado del Padre. Ese es el hijo de Dios que se va a encarnar. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. La Biblia dice es el santo ser que nacerá, futuro, será llamado hijo de Dios. Así le dijo el ángel a María, a la Virgen María, antes de que naciera el niño. También dice en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Mire, en el tiempo, Dios envió a su hijo. Y dice, su hijo fue nacido de mujer. Nacido de mujer. ¿A qué se le llama hijo? A lo que nació de mujer. A la manifestación de Dios en carne. A Jesucristo hombre. Amén. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Entonces vemos nosotros que Jesús, cuando Él aparece, nuestro Señor Jesús, Él tenía un cuerpo humano. Él no tenía un cuerpo que imitara al cuerpo humano, sino tenía un cuerpo humano de verdad. Él participó de carne y sangre. Dice la escritura, por ejemplo, en Lucas 24, del 36 al 40, vemos nosotros que se habla acerca del cuerpo de Jesús. ¿Sí? No era un cuerpo que fuera imitación de un cuerpo humano, no, era un cuerpo real. Era un cuerpo humano verdadero. Dios participó de carne y sangre. Lucas 24, del 36 al 40. Dice, mientras ellos aún hablaban, aquí está hablando que aún después de la resurrección, aún después de haber resucitado, Él todavía es un hombre, pero ahora con un cuerpo humano glorificado. Amén. El cuerpo de Jesús sufrió una transformación al momento de su resurrección. Y eso es lo que nosotros vemos acá en Lucas 24, del 36 al 40, donde dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en pie en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Amén. Él tenía un cuerpo, pero ya era un cuerpo glorificado cuando Él resucitó. Algunas personas creen que cuando Cristo Jesús resucitó, que Él ya se despojó de su manifestación en carne. Pero resulta que no es así. La escritura que dice, mirad quién a Dios engañe, ¿cierto? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos de los hombres, y no según Cristo. Dice, porque en Él habita, tiempo presente. Habita, en Él habita, no, en Él habitó, no, sino en Él habita ya, ahora mismo habita ya, en este momento, toda la plenitud de la deidad. Porque cuando Él estuvo en la tierra, antes de la crucifixión, Él tenía un cuerpo que era frágil, que estaba sometido a que lo pudieran matar, a que lo pudieran herir, a que le pudieran hacer daño. Pero tan pronto como Él resucita, resucita con un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no tiene la muerte poder sobre Él. ¿Sí? Y entonces en ese cuerpo glorificado, en ese cuerpo glorioso de Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Y qué dice la escritura con respecto a la esperanza que tenemos nosotros? Dice, vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor, al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que tenemos ahora, que se enferma, que le da hambre, que se cansa, que se envejece y que se va a morir. ¿Sí? Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, para que sea semejante al cuerpo glorioso con el cual Él resucitó. Amén. Él nos quiere llevar a nosotros a eso. Por eso Él ha vencido primero, para que luego nosotros venzamos con Él también. Él tiene un cuerpo glorificado, nosotros también lo vamos a tener. Amén. Porque cuando Dios se manifestó en carne, Dios asumió una manifestación de la cual nunca se va a desprender. Nunca se va a desprender. Sobre eso vamos a profundizar un poquito más adelante en el transcurso de la charla. Pero Dios nunca se va a desprender de su manifestación en carne. Ahora, en este momento, entonces Él está manifestado en carne, pero en un cuerpo glorificado. Amén. Un cuerpo glorificado. Jesús
demostró que él tenía un alma, él tenía sentimientos. Él, por ejemplo, se angustió en gran manera cuando supo que el camino a la cruz era inevitable. Lloró cuando se enteró de la muerte de Lázaro. Dice también la escritura que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Amén. Su alma no fue dejada en el Hades. Esto demuestra que Jesús tenía un alma verdadera. ¿Por qué? Porque cuando Dios se manifestó en carne, asumió la naturaleza humana completa. Algunas personas ven problemas en esto de la manifestación de Dios en carne. Dicen, pero ¿cómo Dios iba a manifestar en una carne corrompida como la que tienen los seres humanos? Si al fin y al cabo nosotros somos pecadores y esta carne material está cargada de pecado. Pero se les olvida a ellos que el ser humano originalmente fue hecho sin pecado, era inocente. Es decir, el pecado no era parte de la naturaleza humana original. Amén. Sino que el pecado fue algo que vino a causa de la desobediencia del hombre, pero el hombre puede vivir sin pecado. Lo que pasa es que para nosotros que somos pecadores o que hemos sido pecadores, ahora redimidos por la sangre de Cristo, cantamos victoria, ¿cierto? Pero que nosotros estamos en un cuerpo de pecado. Para nosotros es como inconcebible a veces que podamos pensar en el ser humano sin pecar. Pero la escritura nos dice que el pecado no fue parte original de la naturaleza humana. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo tomó la forma, cuando nuestro Dios tomó la forma de hombre, se manifestó en carne, por eso Él pudo estar libre de todo pecado. Amén. Y por eso Él venció el pecado y venció la muerte. Amén. Y Él resucitó con un cuerpo glorioso y santo. Amén. Cristo gozó de muchas características del ser humano. Mire, Él tuvo hambre, a Él le dio sed, Él se cansó, le dio sueño. Pero ¿cómo es que le daba sueño y cómo se cansaba si Él es Dios? Porque Él también fue hombre. Amén. Porque Él también participó de lo mismo. Porque Él se manifestó como uno de nosotros. Él tenía voluntad humana, tenía espíritu humano. Por ejemplo, en su voluntad humana Él pudo orar y decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? En su voluntad humana Él podía decir eso, que no se haga mi voluntad humana, sino la tuya, la voluntad del Padre. Amén. Alguna gente dice, pero ¿cómo es que Jesús, hacen esa pregunta, si Jesús es Dios, ¿por qué Jesús oró? Y dicen, ahí se demuestra claramente que Jesús no es Dios, o que Jesús no es el Padre. Pero no entienden ellos que lo que la escritura nos está enseñando es que Dios se manifestó en carne. En su manifestación humana, Él sí podía orar. Como el Hijo, Él podía orar. Pero como el Padre, Él recibe las oraciones. Dos funciones, dos oficios simultáneos y complementarios, que son distintos por completo, pero se complementan en Cristo Jesús nuestro Dios. Así como se complementa el oficio del sacerdote y de la ofrenda del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cuando nosotros entendemos este tipo de cosas, es cuando nosotros vamos a la escritura y vemos a Jesús, que vea que aquí está hablando como hijo, que aquí está hablando como padre. Ahí entendemos perfectamente por qué Él podía perfectamente hacer las dos cosas a la vez. Amén. Él podía hacer eso a la vez. Jesús, como el Padre manifestado en carne, hay escrituras que lo demuestran de manera clara. Dice, por ejemplo, Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Alguna gente dice, no, es que ahí lo que Cristo está diciendo es que el que lo ha visto a mí, ha visto al Padre, porque es que Él es muy parecido al Padre. Porque es que Él se parece, pero no es. Y el asunto es, por ejemplo, yo soy un hijo, pero yo podría decirle a ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto a mi papá. No, ¿cierto? Porque si el que me ve a mí no ve a mi papá, tenía que verlo a él por aparte. Porque aunque nos parezcamos mucho, si es que de pronto nos llegamos a parecer, no soy yo el mismo Padre mío. Pero en Cristo Jesús estas dos funciones se podían desarrollar de manera complementaria. El problema de la gente es que ven en el Padre y el Hijo, según la enseñanza de la Escritura, ven que la Biblia habla del Padre y del Hijo. Y como ven que en el mundo un padre y un hijo son dos personas distintas, entonces creen que en Dios es lo mismo. Pero no es así.
Lo que tenemos que nosotros tomar de el Padre y el Hijo según el concepto humano es una analogía de lo que Dios nos quiere enseñar. Es decir, que así como un padre cuida, protege y ayuda al Hijo, ¿sí? Y lo guarda y lo cuida, y por eso se llama Padre, y porque tuvo el origen en él el Hijo, entonces por eso es que se llama Padre. Pero nosotros tenemos que ver es la analogía, pero no pensar que porque se habla de Padre y de Hijo en la Escritura acerca de Dios, en referencia a Dios, que entonces es porque hay dos personas diferentes. De ninguna manera, de ninguna manera. Porque en Dios podemos ver que Él es simultáneamente el Padre y el Hijo. El Padre en su modo de existencia divino, el Hijo en su modo de existencia humano. El Padre con la voluntad divina, el Hijo con la voluntad humana. El Hijo, Dios como nosotros, dándonos ejemplo, viviendo una vida como el hombre la necesita vivir. Amén. Pero así es como la Escritura nos muestra. Es decir, un solo ser, un solo Dios pudo efectuar simultáneamente los dos papeles, el de Padre y el de Hijo, a la vez, para darnos salvación a los hombres. Amén. Dice la Escritura, Colosenses 2:9, porque en Él habita, ya lo vimos corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y cuando Él dice esto de yo y el Padre uno somos, hay que entender bien cómo fue que lo dijo. Él lo dijo y estaba hablando acerca de la parábola del redil. Digo, mire, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ya me siguen y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y luego llega y dice, el Padre que me las dio mayores que yo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces la gente que estaba ahí se preguntaba, bueno, al fin ¿dónde están las ovejas? ¿En la mano del Hijo o en la mano del Padre? Y dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Amén. Para mostrar que no había diferencia entre el Padre y el Hijo, sino en cuestión de funciones, pero no en cuestión de ser. Amén. Por eso dice la Escritura que cuando los judíos escucharon a Jesús decir eso, tomaron piedras para apedrearlo. Dijeron, y entonces dijeron, por la blasfemia te vamos a apedrear. Y él dice, pero ¿cómo? Dice, porque es que tú siendo hombre te haces Dios. Pero no entendieron ellos que la cosa era al revés, es que Él siendo Dios se había hecho hombre. Amén. Lo cual es muy diferente. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Digo el Señor Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Amén. Oye, un hijo no puede decir eso. Un hijo humano no puede decir eso. Si ustedes me conocen a mí, ustedes conocen a mi papá. No, no se puede decir. Pero en Cristo Jesús sí lo puede decir, porque Él es simultáneamente el Padre y el Hijo. ¿Tú quieres conocer al Padre? Entonces mira a Jesús. Amén. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce a Jesús. ¿Tú quieres ver al Padre? Entonces mira a Jesús. Amén. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Esa pregunta era trascendental. ¿Tú quién eres? Le dijeron a Jesús. Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho. Y dice más adelante, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Amén. 8:25, Juan 8:25 al 27. Él desde el principio les había dicho que Él era el Padre. Amén. Todo lo que el Padre lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Leamos esta porción de la Escritura. Juan 5:19. Respondió Jesús, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno y el mismo. Amén. No hay dos. No, es el mismo Dios actuando o funcionando como Padre y actuando o funcionando como Hijo. Dos papeles, dos roles, dos funciones de Dios que son diametralmente opuestas pero complementarias. Amén, complementarias. El que cree en el Hijo, cree en el Padre que le envió. Juan 12:44. Amén. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. El que recibe al Hijo, en realidad recibe al Padre. Juan 13:20. Vamos a leerlo. Juan 13:20.
Dice la escritura: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre el Padre y el Hijo como ser, sino más bien en función. En la función es donde hay diferencia. El que aborrece al Hijo aborrece también al Padre. Juan 15:23. Todos deben honrar al Hijo como también honran al Padre. Juan 5:23. Jesús prometió que no nos dejaría huérfanos, que vendría a nosotros. En ese solo texto de la escritura, Jesús mostró a la humanidad que Él es el Padre y que Él es el Espíritu Santo que vendría. Amén. Porque solamente un padre puede dejar huérfano a alguien. Amén. Y entonces Él dice: mire, no se entristezcan. Los discípulos estaban muy tristes porque Jesucristo les dijo: yo ya me voy, me voy a ir. Pero no estén tristes, vendrá el otro consolador. ¿Por qué? Porque a través de su manifestación en carne como el Hijo, Él estaba consolando a sus discípulos. Estaba con ellos se sentían felices de estar con Él, se sentían seguros de estar con Cristo Jesús. Pero ahora se iba esa manifestación en carne, porque resucitaba y se iba glorificada hacia los cielos. Pero Él les dice: tranquilos, no se entristezcan, vendrá el otro consolador. Pero noten ustedes que Jesús no dijo que vendría otra persona divina y distinta, sino otro consolador. Amén. Es decir, Dios ya no en forma de hombre, sino ahora Dios en forma de espíritu. Amén. Dios en forma de espíritu. El otro consolador es Dios mismo en forma de espíritu. ¿Por qué lo sabemos? Porque dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré a vosotros. Y antes dijo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Estará en vosotros, habitando en vuestros corazones. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Por eso Cristo Jesús pudo decir: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo en Mateo 28:20. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu. Amén. Ahora también Cristo Jesús prometió ser el Padre de todos los vencedores. Apocalipsis 21:7 dijo: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Amén. ¿Qué está diciendo? Ahí está claro que está hablando Jesús. Y dice: el que venciere será mi Hijo. Quiere decir que Él es el Padre. Hay gente que dice: pero ¿dónde dice la Biblia que Jesús es el Padre? ¿No han podido darse cuenta de tantos textos de la Escritura que lo dicen? Amén. Pero gracias a nosotros, porque podemos ver la Escritura y podemos entender. Amén. Por eso nuestra responsabilidad es orar por la gente, para traerla, para guiarla al conocimiento de la verdad. Amén. Nuestra labor no es menospreciar al que no entiende esta verdad, sino enseñarle con amor para que Dios lo pueda traer y pueda entender y se pueda regocijar como nosotros ahora nos estamos regocijando. Amén. Gloria al Señor. También habla del misterio de la piedad como Dios tomando forma de siervo. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mire qué maravilla, el cual siendo en forma de Dios. ¿Quién tiene la forma de Dios sino Dios solamente? El único que puede tener la forma de Dios es Dios. Dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Alguna gente dice: mire, pero es que ahí dice que Jesús era igual a Dios. Quiere decir que había uno y que Jesús era parecidito a Él, coigual. Y eso no es lo que quiere decir la Escritura, no. Mire, cuando se usa la palabra igual, se habla también del principio de identidad. Cuando uno está estudiando acerca del principio de identidad, le dicen A igual a A. Es decir, algo es igual a Él mismo. Amén. Y Cristo Jesús era igual a Dios. ¿Quién es igual a Dios? Solo Dios. Amén. Solo Dios. Ahí no está prestándose para ninguna idea de dos personas o de dos dioses o cosas por el estilo. No. Dice: el cual siendo igual a Dios, no estimó
el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mire otra vez la expresión, se despojó a sí mismo, no que otro lo despojó, no que otro lo mandó, no que otro le dijo, sino que se despojó a sí mismo. Algo que a mí me gusta de la escritura es el lenguaje, la forma tan clara y tan fuerte en que utiliza el lenguaje cuando va a hablar acerca del misterio del único Dios. La escritura no se presta para la confusión. Amén. Dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Y entonces dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? Al hombre Cristo Jesús, al Hijo, a su manifestación en carne. Aquí la escritura no está hablando de una persona manifestando exaltando a otra, sino de Dios exaltando a su humanidad. Amén. A través de la resurrección y de la glorificación. Y entonces dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¡Qué bendición! Cuando invocamos el nombre de Jesús, invocamos el nombre de Dios. Por eso es que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, porque es el nombre de Dios. Amén. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre, porque es el nombre que Dios nos ha revelado. Mire, el nombre de Jesús es más que el nombre de Julio César, que el nombre de Vicente, que el nombre de Pedro, que el nombre de Pablo, que el nombre de Jacobo, que cualquier nombre que exista. Pero también el nombre de Jesús es más grande que cualquier otro nombre que Dios hubiese revelado en el tiempo antiguo de los nombres de Dios. Por ejemplo, el nombre de Jesús es mucho más grande que el Shaddai. El nombre de Jesús es mucho más grande que el Roy. El nombre de Jesús es mucho más grande que Sabaoth. El nombre de Jesús es mucho más grande que Jehová de los ejércitos. El nombre de Jesús es mucho más grande que el sanador. El nombre de Jesús es mucho más grande que cualquiera de todos esos nombres que Dios reveló anteriormente. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús todo lo que Dios es está consumado. Amén. En el nombre de Jesús confluyen todos los nombres de Dios. En el nombre de Jesús está que Él es todopoderoso, está que Él es el sanador, está que Él es el santo, está que Él es el libertador. Está todo en el nombre de Jesús. Por eso el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Es la plenitud de la revelación de los nombres de Dios. Amén. Por eso en el nombre de Jesús tenemos poder y autoridad sobre el mundo de las tinieblas, y tenemos salvación en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y habla la Biblia acerca del misterio de la voluntad, y seguimos hablando del misterio de la voluntad. Dios se manifestó en carne, y Dios resucitó con un cuerpo glorificado, y se sentó en el trono, en la majestad, en las alturas. Amén. Pero dice la escritura algo sobre el misterio de la voluntad de Dios que tenemos que seguir analizando. Dice, luego el fin, dice 1 Corintios 15, 24 al 28. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Alguna gente dice, ahí se ve claramente que hay dos personas divinas y distintas. Ahí se ve claramente que hay un ser entregándole el reino a otro ser. Ahí se ve que hay un Dios pequeño entregándole el reino a un Dios mayor. Hay varias teorías, varias hipótesis, pero eso lo hacen porque no entienden o no parten del misterio de la voluntad de Dios. Amén. Es decir, cuando usted parte del misterio de la voluntad de Dios, que Dios hizo consigo mismo en la eternidad, usted no se tiene por qué confundir. Amén. Pero dice aquí, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la humanidad que fue glorificada, cuando el Hijo, que es Dios manifestado en carne, que es Dios en su función de hombre perfecto, amén, cuando el Hijo haya suprimido, haya vencido, porque hay algo que tenemos que entender acá, vea. Para Dios derrotar a Satanás, amén, para Dios derrotar a Satanás, Él lo puede derrotar así, en su naturaleza divina y espiritual.
Porque el poder de Satanás no es para nada comparable al poder del Todopoderoso. Hay gente que cree que Satanás es igual en poder a Dios, pero desde el lado malo. No, de ninguna manera. Dios es todopoderoso. Satanás tiene un poder, pero no alcanza el poder de Dios, pero en nada. Amén. No, en nada. Incluso la Escritura dice que después del milenio, nos habla por allá en una parte del Apocalipsis, que un solo ángel pudo apresar a Satanás. O sea que hasta un solo ángel es más poderoso que el mismo diablo. Por lo tanto, no es que sea la antítesis de Dios en el poder, no, de ninguna manera. Pero para Dios vencer a Satanás, para Dios vencer al diablo en lo que él hizo al hombre, en el daño que él le hizo a la humanidad, Dios lo vino a vencer en la misma forma de hombre. Amén. En una forma de hombre fue que vino a vencerlo. Satanás derrotó al hombre y le arrebató lo que Dios le había dado: el paraíso, el universo, para que reinara y sojuzgara sobre él. Ahora dice la Escritura, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Cuando tenía que estar era bajo el poder del hombre. Pero el mundo entero ahora está bajo el poder del maligno. Por eso Dios se manifestó en carne para vencer al diablo. Ahí lo leímos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces ahora Dios nos ha hablado en estos postreros días por el Hijo. Dios está reinando en el universo y rigiendo el universo en su manifestación en carne. Amén. Y entonces en su manifestación en carne, Él está haciendo la obra de redención y de que la gente venga al conocimiento de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo cuando ya no se necesite más. Hasta el tiempo cuando la obra del Hijo sea consumada. Hasta el tiempo cuando los santos puedan vencer y declarar la victoria sobre la muerte. Pero ahora Él reina con poder y autoridad, porque se ha sentado en el trono de la majestad en las alturas. ¿Quién? Cristo Jesús, el hombre Cristo Jesús, glorioso y resucitado. Y está rigiendo con poder hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y dice, pero al fin, llegará el fin. Llegará el fin. Vea, llegará el fin quiere decir, se acabará el tiempo se acabará. Volveremos otra vez hacia la eternidad. Recuerdan, ayer partimos desde la eternidad y estamos llegando otra vez a la eternidad. Otra vez estamos llegando a la eternidad. Y dice la Escritura, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, el Hijo, preciso es que el Hijo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas las sujetó debajo de los pies del Hijo, del hombre Cristo Jesús, de la manifestación de Dios en carne. Amén. Recordemos ese texto que dice el salmista David, dice, oh Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el Hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, pero aún lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El hombre fue hecho para ser coronado de gloria y de honra. Y así lo hizo Dios. Cuando Dios creó a Adán, lo coronó de gloria y de honra. Amén. Lo coronó de gloria y de honra. Todo se lo puso debajo de sus pies. Adán, todo se lo puso debajo de sus pies. Ovejas y bueyes y todo ello, dice la Escritura. Todo se lo dio a Adán. Pero Adán lo perdió por causa del pecado. Pero ahora viene el Hijo, el hombre perfecto, el postrer Adán, Cristo Jesús nuestro Señor, a recuperar lo que el hombre ha perdido, a recuperar lo que Adán le entregó a Satanás. Y dice la Escritura, al Hijo todo lo entregó debajo de sus pies. Amén. Por eso dice, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, hasta que haya restablecido lo que el hombre perdió en su condición de hombre glorioso y resucitado, incorruptible. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice
que todas las cosas han sido sujetadas a Él, es decir, cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas al Hijo, claramente se exceptúa a aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Claro, es que Dios en su condición de Padre no está sometido a su condición de Hijo. No, pero Dios en su condición de Hijo sí está sometido a su condición de Padre. Amén. Dios como Padre ha existido siempre, pero como Hijo solamente a partir de la encarnación. Por lo tanto, el Hijo está sometido al Padre, pero el Padre no está sometido al Hijo. Amén. Esto no indica que hayan dos personas ni nada por el estilo. Cuando lo vemos de acuerdo con el misterio de la voluntad de Dios, entendemos que es que Dios en su manifestación en carne ha recuperado o está llevando al hombre a recuperar la condición que perdió cuando el hombre pecó en el jardín del Edén. Y dice la Escritura, pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, ¿sí? Cuando el Hijo haya vencido todo, cuando el Hijo haya obtenido la victoria sobre el diablo, sobre sus enemigos, los que pisotearon al hombre, cuando el Hijo obtenga la victoria, amén. Luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Vamos a tener la plenitud de la revelación de Dios. La Escritura dice, entonces conoceré cómo fui conocido. Eso es una maravilla. Eso es una dicha preciosa la que uno tiene. Amén. Mire, ahora nosotros sabemos que somos de Dios y que somos criaturas de Dios por causa del nuevo nacimiento, del nuevo pacto. Pero Dios tiene un propósito, un plan especial con cada uno de nosotros. Dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Dice, y conoceré cómo fui conocido, es decir, conoceré todo el plan de Dios para mi vida. Amén. Porque si bien es cierto que el plan de Dios para nuestras vidas en mucha parte es compartido, ¿sí? Porque todos vamos al reino de Dios, a la nueva Jerusalén, a la patria celestial, también Dios tiene un plan especial con cada uno de nosotros. Dios tiene una cosa preciosa para cada uno de nosotros. Conoceremos cómo fuimos conocidos. Amén. Luego que todas las cosas estén sujetas, el Hijo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos, y vendrá una revelación todavía mucho más amplia y más plena y más preciosa de la que ahora tenemos. Amén. Cuando estemos en la gloria celestial, entonces la iglesia será introducida en la nueva Jerusalén, la patria celestial, el paraíso renovado. Lo que el hombre perdió va a ser recuperado, pero mucho mejor que lo que Adán dejó. Porque en ese paraíso inicial era para que reinara Adán sobre toda la humanidad. Amén. Adán iba a reinar sobre toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán era el que iba a ser padre de toda la descendencia. Iba a haber el propósito de Dios original era que hubiera una cantidad de gente santa que adorara a Dios, que no muriera, que vivieran en un paraíso, que vivieran felices. Ahora Cristo Jesús recupera todo eso, y Él es el postrer Adán, y Él va a llevar a la nueva Jerusalén, al paraíso renovado, donde son cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, dice la Escritura. Amén. Vi cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. De las cosas pasadas no habrá memoria. De las cosas pasadas no habrá memoria. El cielo y la tierra pasaron, el mar no existía más, pero hubo un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Y estaba la ciudad celestial, la ciudad de Dios. Y dice la Escritura que allá, en medio de la ciudad, amén, estará el trono de Dios y del Cordero. Amén. El trono de Dios y del Cordero. Y hay gente que dice, van a haber dos tronos, uno para Dios y otro para el Cordero. Pero la Escritura no dice los tronos de Dios y del Cordero, sino que dice el trono, uno, el trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué un solo trono? ¿Y por qué el que se sienta sobre el trono es Dios y el Cordero? Porque el Cordero dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén.
El Hijo entregará el reino al Padre, dice la Escritura. Pero entonces eso quiere decir que el cuerpo glorioso de Cristo Jesús va a deshacerse, se va a desaparecer, se va a diluir en gases. ¿Dios se va a desprender de la humanidad que tomó cuando se manifestó en carne? No, de ninguna manera. Porque en su manifestación en carne nos va a seguir acompañando por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Y la única forma en que nosotros vamos a poder ver a Dios es viendo a Jesús. Si alguno de nosotros le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, dice: mírenme a mí, porque yo soy aquel, o soy la única forma en la que ustedes pueden ver al Padre. En ese momento Cristo Jesús ya ha vencido sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la maldad, sobre Satanás, sobre los enemigos del hombre. Ha sometido a todos sus enemigos debajo de sus pies y llega otra vez en una revelación todavía más gloriosa y esplendorosa. Pero la palabra del Señor dice que nosotros en Cristo Jesús conoceremos al Padre. Amén. Y mire lo que dice Apocalipsis 22 del 3 al 4. Dice: y no habrá más maldición. Y el trono, un trono, ¿cierto? El trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Por qué? Porque Dios y el Cordero no son un ellos, sino un Él. Un Él. Dice: y sus siervos le servirán. No dice les servirán, sino dice le servirán. Miren el lenguaje, hermanos. Miren el lenguaje. Miren cómo la Escritura es tan perfecta, tan precisa, tan hermosa. ¿Sí? Dice: y sus siervos les servirán y verán su rostro, no sus rostros, sino su rostro. ¿Por qué? Porque es el rostro de Jesús manifestado en carne y glorificado. Amén. Y glorificado. Verán su rostro. Dice, y miren esto, hermano, vean, dice: y su nombre, no sus nombres, sino su nombre estará en sus frentes. Amén. El nombre del Señor Jesús estará en nuestras frentes, declarando que hemos vencido sobre el enemigo. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Ese será el pleno cumplimiento del misterio de la voluntad de Dios. Miren ustedes, que cuando nosotros miramos ese misterio de la voluntad de Dios, cuando estudiamos la unicidad de Dios, lo que estamos estudiando es todo el perfecto plan de Dios para darnos salvación a nosotros. Amén. Para traernos a nosotros la gracia y la verdad. Amén. Por eso cuando nosotros hablamos acerca de la unicidad de Dios y decimos que Dios es único, estamos confesando que Dios es absolutamente uno, sin división alguna, y que Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. Amén. Yo creo que nosotros tenemos que regocijarnos grandemente en el nombre del Señor Jesús, porque el misterio de su voluntad que hizo consigo mismo es el plan que Él creó para darnos la victoria. Para la victoria. Vamos para la victoria en el nombre de Jesús. Vamos para la victoria en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya.